Fui a la farmacia, compré la sonda, vine acá, no te pedimos sonda, me dijeron. Había sido la doctora, se equivocó de paciente. Pensó que yo tenía que comprar la sonda, pero era otro paciente el que tenía que comprar. Y según el traumatólogo, el doctor Semideis, es el traumatólogo, me había dicho, en 2 meses, no en 1 año, porque yo puedo llegar a perder mi mano. ¿Cómo puedes llegar a perder tu mano si no te operas? Va empezando a cerrarse así. Y con toda esa urgencia, digamos, incluso pasó todo este tiempo. Exactamente, hoy casi tuve problemas otra vez. La mayoría no quiere hablar nomás porque después tiene miedo que le tome represalia. Pues la mayoría es la misma queja, ¿por qué no podés entrar a estar con tu familia aunque sea un rato, después salir otra vez? Quería, por ejemplo, tener un lugar donde pueda hacer más que una silla que tenga que instalarse acá, como para poder esperar, digamos, a su familiar. Claro. Hay demasiado lugar, tiene el IPS acá dentro del predio y necesita muchísimo. Tenemos que buscar comprar de otro lado, buscar mejores precios y así sobrevivimos. Para nosotros la salud es lo más caro acá, eso se sabe, ¿verdad? Pero abusar así con una diferencia, ya sabemos que el peso contra el guaraní tiene su ventaja, ¿verdad? Pero para mí igual es abismal. Lo que están escuchando ahora mismo, están viendo en pantallas de ABC TV, son los testimonios que recogimos con el equipo periodístico audiovisual de Caracú, de pacientes, familiares, de asegurados del Instituto de Previsión Social que padecen todos los días las innumerables necesidades debido a una indolente gestión del Consejo de Administración, no solamente del actual encabezado por Vicente Bataglia, sino que esto viene de hace años, del manejo indebido, del manejo cuestionable por parte de quienes deberían asegurar los aportes de todos quienes formamos parte del sistema de seguridad social del IPS. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Caracú. Ricky, ¿cómo estás? Buenas noches, Juanqui, buenas noches a toda la teleaudiencia que decide un jueves más de estar del otro lado y escuchar y poder seguir esta edición de Caracú. Como decía Juanqui, una edición en la que tenemos y ponemos sobre la mesa testimonios de familiares de pacientes de IPS que siguen pasando por un viacrucis eterno, un viacrucis que nunca termina. Y esta cuestión no es una cuestión de este año, no es una cuestión de esta semana o de hace unos días nomás. Es de generación tras generación de administración que gobierna el IPS que no logra dar realmente una solución que no sea más que una solución paliativa, que no sea más que una solución parche para los pacientes. Pacientes que tienen que estar muchas veces en días de lluvia afuera sin ningún tipo de cobertura, cuando en esta semana nomás veíamos cómo cubrían incluso el estacionamiento de quienes son autoridad allí en IPS, pacientes que tienen a sus familiares en una situación en donde tienen que, o se les exige, cambio la palabra, se les exige comprar, por ejemplo, hasta guantes, comprar jeringas, comprar insumos básicos, que es una realidad que al día de hoy, Juan, que en pleno 2022, todavía no hay una solución que no sea más que una solución parche. Exactamente, Ricky, y de hecho que hace mucho tiempo venimos escuchando como respuesta, y la más reciente fue la respuesta de Vicente Bataglia, titular del IPS, a hablar de la necesidad de que los asegurados aporten más, de que es un servicio excelente, pero que se tiene que aportar más si es que los asegurados quieren más. Y en realidad no es así. Lo que deberían asegurar es el nivel de gasto y dejar de realizar compras totalmente innecesarias, que es otro de los temas que vamos a estar desarrollando en esta edición de Caracú. Me vino a la mente lo que decía Benigno López, el ex ministro de Hacienda que durante el gobierno cartista fue presidente del IPS, que decía que era el mejor seguro del mundo. Imagínate, sí. Entonces, entre tantas otras barbaridades, pero antes de ir al tema IPS, queremos presentar un informe especial sobre los hechos de corrupción confirmados en la gobernación de Alto Paraguay por la Contraloría General de la República. Recordarás, Ricky, que hicimos ya también en su momento un recuento de lo que había pasado con las gobernaciones, ¿verdad? Este fondo de emergencia destinado a los $2 millones entregados, que de hecho todas las gobernaciones incurrieron en alguna irregularidad. Y justamente, no solamente recordamos ya en el episodio de hoy, sino que revelamos o mostramos un informe final, ni siquiera de nosotros, ni siquiera de esta edición de Caracú, un informe final de Contraloría, Juanqui, que termina por confirmar las irregularidades y esa serie de observaciones que inicialmente incluso había dado Contraloría a la Gobernación del Alto Paraguay en cuestiones de ejecución de los fondos, que son de hecho fondos públicos que lo pagamos vos y yo. Transferencias, por ejemplo, como cuestiones casi habituales y naturales de municipalidades y gobernaciones a ONG. Construcciones que
se les otorga, o fondos que se les otorga para construcciones a iglesias o a constructoras o a empresas que nada tienen que ver con el rubro civil ni de construcción, Juanqui. Entre otras cosas que tiene como conclusión el informe final de Contraloría. Si te hablara de que hicieras un ranking, Ricky, ¿dónde pondrías, por ejemplo, la construcción de una iglesia en plena pandemia, en plena crisis de salud y sanitaria? ¿Dónde pondría? Claro, ¿en qué grado pondrías? Y le dejaría para los últimos niveles. Eso no pasó en la gobernación de Alto Paraguay. Atienden muy bien este informe especial preparado en base, vale la redundancia, al informe final de la Contraloría, las millonarias irregularidades en Alto Paraguay. Lo que se ve no se pregunta. Alguien lo dijo alguna vez y tenía razón. Bueno, lo cierto es que hace tiempo que se venían denunciando las irregularidades cometidas en la gobernación del Alto Paraguay, pero algunos preferían cerrar los ojos y hacer como que nada pasaba. Bueno, ahora ya no lo pueden hacer. La Contraloría General de la República reconfirmó las millonarias irregularidades detectadas en la gobernación del Alto Paraguay, administrada por el colorado velasquista José Domingo Mino Adorno, quien aspira a volver a la Cámara de Diputados. Y si decimos reconfirmó, es porque ya el año pasado habíamos hablado de las irregularidades que ahora fueron completamente confirmadas. Una serie de hechos cuando menos llamativos fueron detectados por la Contraloría durante la fiscalización especial inmediata realizada sobre la ejecución del Fondo de Emergencia, que fue recibido por la Gobernación del Alto Paraguay. El ente Contralor emitió el informe final luego de recibir los descargos de la institución y se mantuvo en todas las observaciones que había realizado ya a finales del año pasado. Uno de los primeros puntos cuestionados por la CGR es la carencia de documentos respaldatorios a las transferencias realizadas a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro. Otro punto cuestionado por la CGR es que la administración de Adorno decidió destinar 2.265 millones de guaraníes al Vicariato Apostólico del Chaco para fines que no están sustentados en el acta de constitución legal del mismo. En resumen, los 2.265 millones de guaraníes fueron transferidos a la agrupación religiosa para realización de obras, pero esta finalidad no está registrada dentro de sus objetivos. Las facturas presentadas por el vicariato, encabezado por Monseñor Gabriel Escobar, considerado amigo de Adorno, demuestran inconsistencias y que la realización de obras de infraestructura no forma parte de sus objetivos. Por ejemplo, en una factura presentada en 2020 se señala que tiene como finalidad las actividades de organizaciones religiosas. En otro documento presentado en 2021, sin embargo, el margen se había ampliado y se podía leer: actividades de organizaciones religiosas, enseñanza secundaria de formación técnica y profesional, enseñanza preescolar, primaria, servicios de apoyo a la enseñanza. En ninguna parte de sus objetivos se menciona la realización o ejecución de obras. Además, en el acta de constitución remitida como parte de la rendición de cuentas, solo se habla del territorio abarcado por el vicariato, pero no declara sus objetivos. Ninguno de los desembolsos al vicariato tuvo como objetivo obras relacionadas al sistema de salud. Todo el dinero fue a reparar o construir iglesias, levantar un mirador o un tinglado, en medio de una crisis. El informe de la CGR revela que la administración de Adorno pagó 2 veces por una obra que ni siquiera se terminó en plazo y tiempo, según el documento. Se trata de la construcción del tinglado multiuso ubicado en la localidad de Puerto Sastre. Según el informe, la gobernación realizó 2 transferencias de más de 392 millones de guaraníes. El primer pago fue realizado el 29 de diciembre del 2020, mientras que el segundo se produjo el 21 de abril del 2021.
En total, la institución pagó más de 784 millones de guaraníes por el tinglado. Sin embargo, la obra estaba avalada por un solo contrato de 392 millones de guaraníes. Es decir, se pagó el doble de lo firmado en el contrato. El informe agrega además una lista de otras irregularidades detectadas por la CGR. En teoría, la Gobernación de Alto Paraguay, a cargo de Adorno, realizó transferencias para la realización de obras varias, como construcción del segundo piso de un taller en Puerto Casado o la realización de murallas para puestos de salud. Sin embargo, de acuerdo con las conclusiones, esas obras no fueron respaldadas documentalmente. Ya que estamos, es bueno recordar que hay una larga lista de irregularidades que afectan a la administración de Adorno. Por ejemplo, el colorado velasquista ignoró abiertamente un dictamen de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y entregó un contrato de 800 millones de guaraníes a una empresa ligada a un funcionario de su confianza. La obra hasta ahora no funciona. El contrato fue entregado a la firma Cabal Consultoría S.A., representada por Sergio Danilo Castillo Valdés. La firma debía encargarse de proveer una planta purificadora de agua. De acuerdo con una denuncia presentada la semana pasada ante la Contraloría General de la República por 4 concejales departamentales, la planta debía estar ubicada inicialmente en la comunidad de Carmelo Peralta. La maquinaria se mantuvo 2 años allí y luego fue llevada hasta Puerto Olimpo, donde está olvidada en el patio de un taller debido a que no funciona. Nunca funcionó, afirmó el concejal departamental Erasmo Rodríguez. Uno de los últimos casos es que el clan Adorno protegió a un hombre con frondosos antecedentes. Alberto David Gauto, procesado como uno de los supuestos líderes de un grupo dedicado a la invasión de inmuebles, cuenta con un largo historial de antecedentes. Informes de inteligencia lo vinculan hasta con supuesto narcotráfico, de acuerdo con documentos de la Policía Nacional. Alberto David forma parte del grupo de supuestos sin tierra junto a su padre Eugenio Ramón Gauto Quiñones y sus hermanos Eugenio Gauto Benítez y Mauro Ramón Gauto Benítez. Este último también posee imputación y orden de captura en su contra. Gauto fue imputado por los hechos punibles contra la libertad, coacción grave y contra el ámbito de la vida y la intimidad de las personas y por invasión de inmueble ajeno. Informes de inteligencia de la policía lo ligan con varios otros hechos delictivos. Actualmente estaría involucrado en el tráfico de drogas, presumiblemente marihuana, desde Concepción hasta el Chaco, refiere el largo informe de la policía. El mismo informe señala que Gauto habría formado parte de algunas de las organizaciones criminales que operan en el norte y hasta apunta que habría recibido instrucción paramilitar. Gauto fue beneficiado con prisión domiciliaria semanas atrás. Todo gracias al apoyo recibido por el clan Adorno. Hilario Adorno, intendente de Puerto Casado y hermano del gobernador de Alto Paraguay, Domingo Mino Adorno, acudió en auxilio de Gauto, quien se encontraba recluido en la Penitenciaría Regional de Concepción. De acuerdo con los documentos a los que tuvimos acceso, Gauto es defendido desde hace un par de semanas por el abogado Emilio Camacho, quien fue asesor jurídico de la Presidencia de la República durante el gobierno de Fernando Lugo y actualmente es asesor legal y abogado de Hilario Adorno, intendente de Puerto Casado. Ya con Camacho encargado de la defensa del imputado Gauto, el propio Adorno propuso al juzgado que lleva adelante la causa que su casa en Puerto Casado sea utilizada para que el procesado pueda cumplir con la medida de prisión domiciliaria. No conforme con haberse encargado de conseguir un abogado y de poner su casa como lugar de prisión domiciliaria, el mismo Adorno asumió la caución personal de Gauto por guaraníes 200 millones. Hasta incluyeron su planilla de sueldos para justificar la solvencia del jefe comunal. Y el clan busca perpetuarse en el poder ubicando a más miembros en cargos importantes. Negro panorama para uno de los departamentos más alejados de la República. Así veían el informe especial que preparamos para esta edición de Caracú en base a las revelaciones realizadas
por la Contraloría General de la República. 2.200 millones de guaraníes es lo que entregó la Gobernación de Alto Paraguay al Vicariato Apostólico del Chaco, encabezado por el Monseñor Gabriel Escobar, que llamativamente es uno de los defensores, de hecho, del gobernador de Alto Paraguay, José Domingo Adorno. Entre tantas otras irregularidades, pago doble por obras, fondos al vicariato para que realice construcción cuando no es su finalidad, entre otras cosas, Ricky. Y justamente lo que mencionás, Juanqui, hoy tenemos ya un informe oficial, una conclusión oficial de Contraloría, que es la institución que se encarga precisamente de controlar la ejecución de los fondos públicos, y en este caso la Gobernación de Alto Paraguay. Y hay que decir, dentro del departamento de Alto Paraguay, que es uno de los departamentos con mayores necesidades, Juan, que uno se va al departamento de Alto Paraguay, hace una serie de recorridos por las ciudades del departamento y se encuentra con una necesidad extrema en inversión a escuelas, por no decir menos, en inversión en educación, en salud, en los centros de salud públicas ahí. Y sin embargo vemos que eso hoy no es una prioridad para el departamento. Es prioridad, por ejemplo, la construcción de una iglesia, que de hecho no está mal, ¿verdad? No está mal que se apunte a la fe y a la esperanza de las personas, pero cuando se otorga más de 2.000 millones de guaraníes a una iglesia para construcción de obras, cuando ese no es su finalidad o ese ni siquiera es su rubro, cuanto menos es llamativo, para no decir otra cosa. Y en el peor momento de la crisis sanitaria y económica, Ricky, estamos hablando de que hay una serie de cuestiones. No tenemos problemas con que se construyan iglesias, pero hay una cuestión: las iglesias deberían ser construidas por los propios aportes de quienes forman parte de ellas, no con dinero público que debería estar siendo utilizado para atender la crisis económica y sanitaria generada por la pandemia coronavirus. Y además hay que recordar que la Gobernación de Alto Paraguay se encargó de la construcción de un hospital en Carmelo Peralta, pero tuvo que ir la entidad binacional Yacyretá a salvarle porque construyeron el hospital y no previeron la equipación. Esos 2 millones de dólares bien podrían haberse utilizado, por ejemplo, para la equipación del hospital, en la zona de Carmelo Peralta, entre tantas otras cuestiones bastante llamativas que se están dando en el departamento de Alto Paraguay, que vamos a seguir, de hecho, desde aquí, desde Caracú. Vamos a la pausa, Ricky. Vamos a la pausa, no sin antes recordarle a la gente, a toda la teleaudiencia, que puede seguir las redes de Caracú. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Pueden escribirnos y pueden encontrarnos como Caracú TV. También subimos todos los materiales que los pasamos y los ponemos acá en evidencia en YouTube, en el canal de YouTube de Caracú TV. Exactamente, y pueden contactar con producción al 0976-952-531, nos envían un mensaje al WhatsApp, nos pueden pasar sus denuncias, sus datos, sus opiniones si así las quieren hacer llegar. Nosotros vamos a una pausa, enseguida seguimos con más de esta edición de Caracú.